malestar. O también sirven los carbohidratos para almacenar energía, para guardarla, para cuando haya momentos de escasez, como el famosísimo almidón que está presente en todas las plantas, pero principalmente en la papa, en la zanahoria, en los chícharos, en el camote, ¿no? En este tipo de vegetales con una gran cantidad de energía. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, los carbohidratos también sirven para formar estructuras de los organismos, para formar organelos celulares, para formar moléculas, para formar tejidos, y así es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Otros nombres con el que pueden encontrar los carbohidratos son glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Y no importa cuál de los 4 nombres se esté usando, siempre se refiere a la misma biomolécula. Acuérdense, porfa, de ir tomando capturas de pantalla para que al final puedan ustedes hacer con tranquilidad su resumen. Sale un resumen y la actividad que se genere de cada tema. Los carbohidratos son moléculas orgánicas. Acuérdense, es orgánico porque contiene oxígeno. Porque contiene carbono, perdón, y también hidrógeno y oxígeno, y siempre los van a tener en esa proporción. Por cada carbono va a haber 2 hidrógenos y va a haber un oxígeno. Siempre es así, proporción 1, 2, 1. Y miren este ejemplo, la famosísima glucosa, que es uno de los carbohidratos más famosos. Tenemos que su fórmula química es 6 átomos de carbono. Entonces va a tener 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Vean cómo sigue perfectamente esa proporción. Por cada carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Y esto se caracteriza, bueno, ven que su nombre es carbohidratos, esto de hidratos o hidratos de carbono, como si tuvieran agua o algo que ver con el agua. Y en realidad no tienen no tienen agua en su estructura, pero tienen hidrógeno y oxígeno en la misma proporción que el agua. Acuérdense que el agua es H2O. Entonces, por cada 2 hidrógenos hay un oxígeno en el agua, lo mismo que en los carbohidratos, 2 oxígenos y 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sale? Bueno, ¿qué funciones tiene? Como les mencioné, es a nivel de energía, que puede ser inmediata o de reserva, o también para estructuras. Cuando hablamos a nivel de estructuras, tenemos a nivel molecular, nivel celular y nivel de tejidos. ¿Se acuerdan del nivel de organización que empezamos en átomos, elementos, compuestos, moléculas, organelos, células, y así nos fuimos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta formar la biosfera? Bueno, pues lo mismo aquí. A nivel de moléculas, los carbohidratos forman, por ejemplo, es un ejemplo, nucleótidos. Forman estructura llamadas nucleótidos. A nivel de célula, o sea, un nivel más arriba, vamos un escalón para arriba, forman un organelo que se llama pared celular. Y a nivel de tejidos, pueden ayudar a formar tejidos de sostén y estructura, como la madera, ¿no? La celulosa o la quitina, que está en animales y hongos. Ahorita les enseño unas fotitos. En nucleótidos, miren, los nucleótidos son los monómeros del ADN, que vamos a ver el miércoles con detalle. Pero una parte de los nucleótidos, o sea, del ADN, que está coloreada de color morado, miren, es esta. Esto es un carbohidrato. Es un carbohidrato de 5 carbonos, por lo tanto se llaman pentosas. A nivel celular, ¿se acuerdan cuando hicimos la práctica que cuando vimos la cebolla pudimos ver algo muy, muy, muy parecido a esto que está aquí en pantalla? Bueno, pues eso que se pintó de color, que se tiñó de color azul moradito, es la pared celular. Es un organelo que solamente está presente en células vegetales, como en algunas bacterias tienen, también tienen plantas, tienen algas y tienen hongos. Los hongos tienen pared celular, nosotros no. Nosotros, los eucariontes, como nosotros, no tenemos pared celular de ningún material.
Tenemos membrana, pero no pared. A nivel de tejido con la celulosa, que se va agrupando así como un polímero típico, se pega uno tras otro y forma la madera. Entonces vamos con los tipos de carbohidratos. Miren, la clasificación más usada y que en biología nos sirve mucho para entenderlos es esta, la de carbohidratos simples y carbohidratos complejos, que también lo usan mucho en cuestiones de nutrición. Entonces, los carbohidratos simples se dividen en dos. Por un lado, monosacáridos y por otro lado, disacáridos. Acuérdense, el sufijo, no prefijo, mono es de 1 y di es de 2. Entonces, como pueden ver aquí, los monosacáridos son solo una estructura. ¿Ya vieron? Solo una. En este caso es un anillo, aunque también pueden estar en forma lineal. Dos ejemplos son la glucosa y la fructosa. En cambio, los disacáridos, como su nombre lo indica, tienen dos. Miren, por ejemplo, aquí la manosa, podemos verla con dos glucosas unidas. Lo mismo la sucarosa, una glucosa y una fructosa. Se unen y forman la azucarosa. Y de aquí de 1 a 2 nos brincamos hasta los polisacáridos, que los polisacáridos, como su nombre lo indica, son de muchos. Entonces aquí pusieron un pedacito del almidón, pero el almidón es gigantesco, es muchísimo más grande. Pero vean cómo estos son muchos monosacáridos, en este caso glucosas, unidas una tras otra. Cada uno, como pueden ver, tiene diferente estructura y por lo tanto va a tener diferente función. ¿Listo? Con su captura de pantalla, avanzamos. Vamos a hablar uno por uno, ¿sale? Rápidamente uno por uno. Los monosacáridos están formados de una sola cadena de carbonos. Es una sola cadena, nada más que en este caso pues se hizo anillo. Imagínense que es un alambre así, recto, pero lo doblamos para formar esta estructura anillada. Se les llama también azúcares simples. En general son sustancias con sabor dulce, cristalizables y solubles y se oxidan muy fácilmente. Por eso es que podemos obtener energía de ellos muy fácilmente. Por eso lo que les decía, de cuando a veces nos sentimos un poco mal y tomamos un vasito de refresco, algo con mucho azúcar, ¿no? Puede ser tantita miel, puede ser una paleta, un caramelito, incluso una fruta rápidamente ese estado se va a mejorar porque nos va a aportar el azúcar que nos está haciendo falta. Entonces, miren, estos azúcares simples se pueden oxidar totalmente, prácticamente en su totalidad, y se obtienen alrededor de 4 kilocalorías por gramo. Y bueno, con esta energía pues podemos realizar todas estas actividades que yo aquí les puse ejercicio, pero no solamente actividades intencionales, sino que nuestro corazón esté latiendo, nuestros pulmones estén inhalando y exhalando, o sea, estar cumpliendo todas las funciones basales para estar vivos. Para eso sirven los carbohidratos. Entonces vamos con los primeros, ¿se acuerdan? Los monosacáridos, los que solo tienen una. Les había dicho la glucosa es un ejemplo, es una sola cadena que la podemos ver de forma lineal o la misma cadena que se dobla y forma anillos. Entonces, los monosacáridos, hay muchos tipos de monosacáridos, pero una forma de clasificarlos es ver cuántos carbonos tienen. O sea, todos tienen carbonos, eso es una característica, pero ver cuántos carbonos tienen. Si tienen 3, se llaman triosas, si tienen 4, tetrosas, 5, como las del ADN, si tienen 5 carbonos, se llaman pentosas. ¿La glucosa cuántos tiene? A ver, cuéntenle cuántos carbonos ven. 6. En la 6, entonces, ¿cómo se le llamará? Si es triosa, tetrosa, pentosa. Exosa. Exactamente, son hexosas. Las glucosas son hexosas. Aquí está, miren, la del ADN.
que tiene 5 carbonos, que luego la vemos con más cuidado. Luego nos brincamos a los disacáridos, que tienen 2, y vean, se componen siempre, ¿eh? No va a haber más de 2, por eso el nombre di. 2 monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. Un enlace glucosídico es un enlace covalente, o sea, es muy fuerte. Ahí por ahí anótenlo, dejen, yo también lo escribo. Bueno, no, ahorita no me va a dejar, pero un enlace glucosídico, entre paréntesis, es covalente. Ahí está, a ver si sí me lo guardo. Es un enlace glucosídico con lo que es covalente, que es súper resistente. O sea, cuando una galactosa se pega a una glucosa, aquí hay un enlace covalente que nos da como resultado, en este caso, la lactosa. La lactosa es muy fuerte, es muy resistente. Romperla requiere de enzimas específicas. Luego, los disacáridos, en general, también son cristalinos o pueden tener un ligero color blanco, sabor dulce, solubles en agua. Algunos de ellos todavía podemos obtener la energía, ¿no? Las 4 kilocalorías por gramo. Otros ya no, otros tienen otras funciones. Miren, algunos ejemplos. La maltosa, la lactosa y la sucrosa son ejemplos de disacáridos. Y vean cómo aquí nos pone el nombre, por ejemplo, maltosa más agua, lactosa más agua y sucrosa más agua. Y eso es porque cuando se forma el enlace glucosídico, al unirse una glucosa más una glucosa, esa unión desprende una molécula de agua. O sea, produce maltosa y además se libera una molécula de agua. Por eso es muy común que al romperse o para romperse también se ocupe agua. O sea, para romper la maltosa que vuelva a ser glucosa, 2 glucosas, es muy común que se ocupe agua. O sea, regresar el agua para volver a formar estas moléculas por separado. Y luego tenemos a los polisacáridos, que como les dije, poli es de muchos, ¿no? Por lo tanto, polímero también, o sea, los polisacáridos son los polímeros, son las moleculotas que habíamos mencionado. Estos pueden estar formados desde cientos, o sea, 100, 200, 300, 400, hasta miles, miles de monosacáridos unidos uno tras otro por un enlace glucosídico. Miren, aquí esta imagen que les estoy mostrando es un fragmento, ¿eh? Nada más es un fragmento, 2 ramas nada más del glucógeno. El glucógeno es el carbohidrato en el que los mamíferos, como nosotros, almacenamos energía, principalmente en el hígado. Las plantas lo guardan en el almidón, los mamíferos lo guardamos en forma de glucógeno. Entonces aquí están, miren, ejemplos de polisacáridos de guardar energía. Es la amilopectina, mejor conocida como almidón, y el glucógeno. Esos 2 carbohidratos que como pueden ver son muy grandes, vean cuántos monosacáridos tienen uno y otro, o sea, muchísimos. Y tenemos los de estructura, que son la quitina, que forma exoesqueletos, y tenemos a la celulosa, que forma la madera. Entonces son estructuras extremadamente fuertes, muy resistentes. Miren, aquellos que guardan energía, los polisacáridos que guardan energía, son moléculas que guardan una gran cantidad de energía en su estructura, por esto mismo de los enlaces covalentes, por lo que sirven para guardar energía excedente y utilizarla cuando haya necesidad. Y acuérdense que todos estamos vinculados, siempre lo he dicho. Bueno, no porque yo lo diga, sino porque así es. He hecho énfasis nada más. Entonces, vean, aquí está un perrito de la pradera, vean cómo está comiendo un diente de león. El diente de león, como todas las plantas, tiene granos de almidón, o sea, tiene algunos granos de almidón, se los come, los digiere
y luego se convierten en glucógeno y estos se guardan en el hígado del perrito para que lo ocupe en algún momento de necesidad. Miren, los de estructura, los polisacáridos, les mencionaba la quitina, que la quitina forma exoesqueletos. Este este exoesqueleto, igual que escarabajos, jaivas, camarones, cangrejos, eso es un carbohidrato. Lo mismo que lo que sostiene todas estas toneladas de las maderas, esos son carbohidratos también. Eso no haces una imagen. Ahí está. Ahorita les mando la actividad, ¿sale? Entonces, ahora ya vimos carbohidratos, vamos a ver rápidamente lípidos. Ahí está. ¿Listos? Entonces ya cambiamos de tema, ¿eh? Ahora vamos con lípidos. Su función tiene, miren, este grupo es muy diferente. Los lípidos, hay 3 tipos de lípidos y cada tipo de lípido tiene una función específica y cada tipo de lípido es muy diferente a otro. Aquí es en general, ¿no? Como en general, que a grandes rasgos, digamos, ¿qué funciones tienen los lípidos? Pues en general podemos decir energía, protección y formar estructuras. Ahorita vamos a ver las funciones que cada lípido tiene. Aquí está, miren, los lípidos se clasifican en 3 grandes grupos. Acuérdense que esto es desde la perspectiva biológica. A lo mejor si los revisáramos ya desde el punto de vista más químico, así química pura o química elemental, quizá podría fijarse otros elementos, pero acuérdense que aquí es para biología, en función de los organismos. Entonces, los lípidos se clasifican, por un lado, en aceite, grasas y ceras. Ese es un tipo de lípidos. Otro tipo de lípidos son los fosfolípidos y otro tipo de lípidos son los esteroides. Les decía, cada tipo de lípido es extremadamente diferente al otro. O sea, los fosfolípidos son, ni parecerían que son eh, como del mismo grupo con respecto a los esteroides. Son extremadamente diferentes. Lo mismo, los esteroides son súper diferentes a aceites, grasas y ceras, en tanto en estructura como en función. Sin embargo, hay algunas cosas que pues sí comparten algunas características y es lo que vamos a ver ahorita en todos estos. ¿Qué comparten? Primero, son un grupo variado de moléculas que contienen regiones compuestas casi únicamente por hidrógeno y carbono y enlaces no polares entre carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Perdón, que me llegó un mensajito. Esto de que tenga muchos hidrógenos y carbonos hace que los lípidos, una parte de la estructura del lípido, sean hidrófobos, o sea que no les gusta el agua. Eso quiere decir que son insolubles. Y otra parte del mismo lípido puede ser hidrofílico, o sea que sí le gusta el agua, que sí puede interactuar con ella. Algunos lípidos guardan energía, otras forman recubrimientos impermeables. Se han visto que hay, por ejemplo, aves, otros animales, pero es como muy común en aves, que parecería que no se mojan, ¿no? Los patitos, incluso cuando se zambullen, parecería que no se mojan, como que el agua se les resbala. Y en parte es por la estructura de sus plumas, como un tejido muy, muy, muy entramado. Y por otro lado es la, su piel secreta ciertos lípidos que ayudan a esto. También plantas que parecería que el agua resbala, que no se mojan, muy brillosas, muy lustrosas. Y otros sirven para las membranas o como hormonas en el caso de mamíferos como nosotros.
Entonces, los lípidos en general, aquí seguimos viendo generalidades, ¿sale? Son componentes esenciales de todas las membranas. Hace rato les decía, les hablaba de la pared celular. La pared celular solo algunos organismos la tienen. La pared celular es rígida, está formada de carbohidratos. En cambio, la membrana celular, esa sí está presente en todos los organismos, sea una bacteria, sea una arquea, o sea, una arqueobacteria, sea un helecho, un alga, un capibara, una humana, lo que se imaginen, tiene membranas y además las membranas están formadas de lípidos. Hay organismos como las plantas que tienen su membrana y además tienen pared celular. En nuestro caso, así vamos a pensar en humanos, no tenemos pared celular, solo tenemos membrana. Y la membrana está hecha de lípidos. La membrana, chicos, es como la piel. Es algo que separa, delimite, protege, deja pasar algunas cosas, deja salir otras, pero no todo, como el sudor, ¿no? Ya ven que hay medicamentos que se absorben por la piel, o incluso también toxinas que las podemos absorber por la piel. Bueno, sirven como vehículo biológico en la absorción de vitaminas liposolubles, A, E, D y K. Son fuente de ácidos grasos esenciales. Perdón, por eso hay medicamentos, chicos, que te los recomiendan tomar cuando estás haciendo alguna comida, ya sea en el desayuno, comida o cena, y te piden que en esa comida vaya algo de grasa. No sé, un poco de aguacate o una cucharada de aceite, cacahuates, nueces, algo de grasa para que esa vitamina se pueda absorber adecuadamente. También los órganos, perdón, los lípidos ayudan en algunas especies como nosotros, como una especie de soporte mecánico para órganos vitales como el estómago, el hígado, el riñón, etcétera. También son fuente de esteroides, ahorita vamos a ver qué son, que desempeñan funciones biológicas fundamentales. Y los lípidos, cuando hablamos de tecnología de alimentos, o sea, de las empresas o industrias estas que fabrican alimentos a gran escala, como pues todo, ¿no? Galletas, cualquier alimento ese que nos venden en los supermercados procesados, también los lípidos son fundamentales porque ayudan en algo que se llama palatabilidad. Miren, aquí esta palabrita rara, esta palatabilidad, que es qué tan rico saben. Entre más grasa, o sea, se sabe que entre más grasa, la palatabilidad es mayor y por lo tanto, pues van a tener más ventas. Ayudan a reducir el polvo. Y esto no solo para humanos, ¿eh? También piensen en alimento, por ejemplo, las croquetas para nuestros perritos o nuestros gatos, también lo consideran. Ok, las grasas en general, chicos, están formadas por carbonos, hidrógenos y oxígenos. Hay un tipo de lípido que tiene fosfato o fósforo, solo uno, los fosfolípidos, pero los otros tres tienen estos. Tienen una consistencia oleosa. Acuérdense que óleo es aceite, me parece que en latín, y almacenan energía. Miren, no se disuelven en agua, eso lo hemos visto todos. Si ponemos una cucharada de aceite en un vasito de agua, se va a separar, va a permanecer el lípido por arriba, pero sí se pueden disolver en solventes orgánicos como cloroformo, benceno, aguarrás, acetona. Son menos densos que el agua, por lo que siempre van a flotar. Un lípido siempre va a flotar sobre el agua. Y miren, aquí nomás una caricatura, pero es que está en inglés. Entonces, está una gotita muy feliz, ¿ya vieron? Y le dice, ¿qué onda, gotita de aceite? Vamos a, vamos a janguear, ¿no? Vamos a divertirnos. Y la gotita de aceite le pone muy triste, lo siento, chicos, yo no me puedo mezclar con ustedes. Y la otra gotita se súper indigna y le grita, hidrófobo. Y pues sí, sí son hidrofóbicos. El aceite, esa es una de sus características, los lípidos. ¿Se acuerdan una diapositiva que veíamos casi al principio?
que decía que hay partes que están hechas de carbono e hidrógeno y esa composición las hace hidrofóbicas, que no pueden interactuar con el agua. Entonces, ahora sí, ya vimos las generalidades, vamos grupo por grupo. Vamos a empezar con aceites, grasas y ceras. Y estos los tenemos muy identificados porque son los que están en nuestra dieta y en nuestro cuerpo, obviamente. Estos solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Nada más, aquí no encontramos fósforo ni nada. Solamente carbono, hidrógeno y oxígeno y algo que se llama ácido graso. ¿Qué es un ácido graso? Son cadenas largas de carbono e hidrógeno con un grupo funcional llamado carboxilo. Sale, ahorita vamos a ver una imagen, pero lo que podemos ver es carbono, 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 así larguísimo, carbono, carbono, carbonos, 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 y y van a formar enlaces con hidrógenos. Hidrógeno por arriba, a un lado, así completamente. Todos van a estar así. Aquí no me da tiempo ahorita a ponerlos todos, pero así están. Eso es un ácido graso. Un ácido graso es una estructura larga de carbonos e hidrógenos. Aquí no se forman anillos, ¿sale? Todos son lineales. Los aceites, grasas y ceras generalmente son lineales. Miren, y les decía, los conocemos muy bien porque son los que comemos y son también los que acumulamos en nuestro cuerpo. También otro nombre que es muy famoso son los triglicéridos. Ese es el otro nombre con el que se conocen aceites y grasas. Aceites y grasas o triglicéridos. Y son el grupo de lípidos más abundante. Y son pues los aceites, la manteca, la mantequilla, la grasita que está en las nueces, en las almendras, en los cacahuates, por mencionar algunos. Vamos primero con la función de las grasas. Las grasas lo primero es que guardan energía. Las grasas es una gran molécula para almacenar energía, porque miren, igual que los carbohidratos, casi se pueden oxidar completamente, pero en este caso se guardan 9 kilocalorías por gramo. ¿Se acuerdan que contrario a carbohidratos, que son 4, en este son más del doble, son 9 kilocalorías? Entonces es una gran molécula para guardar energía de reserva. Entonces vamos a pensar en nosotros, en los humanos. ¿Se acuerdan que hubo un momento en nuestra historia evolutiva que por lo menos la población que habita toda América, llegamos, se supone, los estudios indican que llegamos del continente asiático, atravesaron por el estrecho de Bering, que actualmente ese estrecho de Bering, pues no existe, está descongelado, pero durante muchos años estuvo completamente congelado y servía como un puente. Pero no crean que fueron unas vacaciones, así venga por un crucero en Siberia. No, fue una travesía que duró cientos de años y fue algo extremadamente duro. O sea, no había comida, había muy poca, frío bajo cero. Y entonces las personas que tenían la capacidad de almacenar más cantidad de grasa fueron las exitosas, las que se sobrevivieron y pudieron llegar hasta las diferentes sitios de América, ¿no? Lo que ahora conocemos como América del Norte, y luego fueron bajando por Centro y Sudamérica. Y es por esto, ¿no? Por esta gran capacidad de almacenamiento. Amortigua órganos vitales. Lo que les decía, fíjense, aunque sean personas muy delgaditas, la mayor cantidad de porcentaje de grasa la vamos a tener en el abdomen, siempre. Siempre vamos a tener más grasa en el abdomen que en otras partes del cuerpo y su razón es que protege órganos vitales. O sea, nosotros, nuestra especie, en el abdomen, no tenemos una placa, un hueso, nada, ¿no? Está así nuestro corazón no. Nuestro corazón sí está por debajo de las costillas, pero piensen en nuestro estómago, hígado, intestinos. Todo eso no tiene una capa protectora. Bueno, sí la tiene, es de grasa.
Es una capita de grasa que además de ayudar a acomodar el órgano, protege un poco, da esta protección. Pues en caso de algún golpe, de algo que pudiera lastimar, esa grasita nos ayuda. Otra cosa súper importante, aísla el cuerpo del frío. Por eso les puse esta fotito de esta beluga tan preciosa. Pues imagínense, ella está nadando ahí en agua congelada, en agua con hielos. Entonces necesitan tener una capa de grasa muy gruesa que les ayude a que su corazón, hígado, su sangre, todo siga funcionando. Aísla al cuerpo de temperaturas. Y sí, es completamente cierto. A los niños, a las personas muy mayores o a las personas que son muy delgaditas, sí les da más frío. Los que no tenemos esas condiciones, que tenemos una grasa, un porcentaje de grasa, ay, ¿cómo decir? ¿Qué palabra utilizar? Pues adecuado o más, ¿no? Más allá de lo adecuado, sí tenemos más resistencia al frío. Entonces, la grasa y aceite se forman mediante síntesis por deshidratación. También aquí el agua sale de la molécula para poder permitir enlaces. Entonces, siempre en las grasas se unen 3 unidades de ácidos grasos y una de glicerol. Por eso su nombre de tri por 3 y glicéridos por glicerol. Miren, y aquí, pues aquí está la imagen, miren, estos son los ácidos grasos. Es una cadena larga de carbonos que tiene muchos hidrógenos y un grupo carboxilo. Ok, entonces los triglicéridos se dividen en grasas y aceites. Las grasas también se conocen como saturados. Y es por esto, miren, vean cómo todos los carbonos tienen a un hidrógeno a un lado, abajo, arriba, en todas partes, todos están saturados. Todos sus carbonos tienen un enlace. Y en cambio, los insaturados, vean cómo tienen, en la mayoría tienen enlaces con hidrógeno, pero vamos a encontrar dos que no tienen enlace, como, digamos como que les hace falta. Generalmente esos son los aceites, que generalmente son vegetales, como el aceite de oliva, el aceite de uva, el de cacahuate, el de girasol, todos los aceites. Y estos son las grasas como manteca, mantequilla o la misma grasita que viene en la carne. Otra cosa muy importante, chicos, la grasa en nuestro cuerpo o en el cuerpo de otros organismos no está así como embarrada, como untada, ¿no? Como un pan con mantequilla. No, sino que la grasa vive en unas células especializadas para almacenar grasa, que se llaman adipocitos. Esa es su función. Por eso es el tejido adiposo. Su función es almacenar grasa. Porque vamos a ver ahorita que las grasas tienen funciones fundamentales para nosotros. También es importante mantener un nivel óptimo de triglicéridos en sangre, que es por ahí de 150. Entonces, para esto se pueden hacer un examen muy sencillo una vez al año o cada 6 meses, depende, y siempre tratar de mantenernos por debajo del 150. También es importante no bajar demasiado, porque es raro, pero sí hay personas que pueden estar muy por debajo y también tiene consecuencias dañinas para la salud. Pero digamos, siempre mantenernos. Y fíjense que esto, chicos, es relativamente sencillo. Basta con tener una dieta adecuada y actividad física para mantener los niveles óptimos de triglicéridos. Y otra cosa que es, que comen muchas cosas animales, pero no. Los triglicéridos se producen por un exceso de carbohidratos. Comemos demasiados carbohidratos y que nuestra dieta es así. Comemos muchos carbohidratos, más de los que necesitamos o más de los que gastamos, no los ocupamos, se convierten en glucógeno, lo almacenamos, pero si ese glucógeno se produce y no se ocupa, no se gasta, entonces nuestro cuerpo lo convierte en grasa
porque acuérdense que aquí por cada gramo son 9 kilocalorías. En cambio, en carbohidratos son 4. Entonces, es una manera todavía más eficiente de guardar esa energía extra. Entonces, los triglicéridos se producen a partir del consumo de carbohidratos. Y lo peligroso es que cuando hay muchos triglicéridos, mucha grasa, puede almacenarse en lugares donde no queremos. O sea, hay lugares donde sí queremos grasa, que es muy importante, pero hay otros lugares que no, como las venas y las arterias, ¿no? Que se forman estos excesos, entonces ya la sangre no puede circular libremente. Ok, las ceras, acuérdense que ahorita hablamos grasas y aceites. Las ceras son químicamente semejantes a las grasas. El humano y casi ningún animal podemos degradarlas, por eso aunque las comamos, no las podemos degradar. Las ceras están muy saturadas también y también son sólidas a temperatura exterior. Y dos ejemplos de ceras, una pues la cera de las abejas, en la que producen sus panales. Ellas nada más la usan como estructura, no se la comen, solo es una estructura. Y estas, miren, un ejemplo de las ceras que producen las plantas, que las hacen ver como muy brillositas y que cuando cae una gotita de agua, se resbala como si no se mojaran, para daría esa impresión. Muy bien, vamos con el segundo grupo que también es muy importante, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos se parecen un poquito a los aceites, pero en lugar de 3 ácidos grasos, solamente tienen 2. Miren, entonces los fosfolípidos están formados por una molécula de glicerol, dos, no 3, sino 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Entonces, muchas veces los fosfolípidos se representan así, miren, como una bolita, una cabecita con 2 patitas. Las patitas son los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que son estructuras largas de carbono e hidrógeno? Y la cabecita es el glicerol. Y aquí tiene una parte que es el grupo fosfato. Y eso, bueno, vamos a ver, un fosfolípido tiene 2 extremos diferentes. En un extremo hay 2 colas de ácidos grasos y en el otro se encuentra una cabeza de nitrógeno. Estas propiedades son cruciales para la estructura y funcionamiento de las membranas. Los fosfolípidos están en las membranas y ya les mencioné que las membranas las tenemos todos. Si tenemos célula, tenemos membrana. Miren, aquí está otra imagen de un fosfolípido, pero en este caso está acostadito. Tenemos aquí, tenemos aquí el glicerol y el fosfato y el ácido graso. Vean cómo es una cadena larga de carbonos e hidrógenos. Y aquí tenemos el otro. Aquí está otra imagen. Fíjense, esas características van a hacer que la cabecita, o sea, la parte de la bolita, sea polar. Eso que sea polar, entre otras cosas, quiere decir que puede interactuar con el agua, que le guste el agua. En cambio, las patitas, que son los ácidos apolares, eso quiere decir que no les gusta el agua. Y miren, cuando metemos fosfolípidos en un vaso de agua, inmediatamente se acomodan de esta manera, miren, ya sea en bolitas formando micelas o en bicapas. Fíjense cómo las cabecitas van hacia afuera y las patitas van hacia adentro. Las cabecitas van hacia afuera donde no hay agua y las patitas van hacia adentro donde hay agua. Y lo mismo ocurre o algo muy similar con la bicapa. Vean cómo se acomodan. ¿Ya vieron? Cabecita, cómo interactúa con el agua, lo mismo que la cabecita del otro lado y las patitas a las que no les gusta el agua se ponen hacia adentro de la bicapa. Aquí miren, está un pedacito, una imagen de un pedacito de la membrana. Las membranas son circulares, ¿eh? Son como bolsitas, como sacos.
y adentro están todos los organelos, núcleo, aparato de Golgi, citoplasma, etcétera. Entonces aquí hagan de cuenta que le tomamos un zoom a esto y vean cómo está la bicapa. Por un lado tenemos los fosfolípidos así paraditos, de cabeza normales, y por otro lado tenemos otros que están así. ¿Ya vieron? Entonces, estos de aquí interactúan con la parte de afuera de la célula y los de acá adentro interactúan con lo que hay adentro de la célula, que es el citoplasma, que es agua. Y vean cómo las patitas, que a ellas no les gusta el agua, están hacia el interior. Aquí no hay agua. En las membranas de las células hay otros componentes. Estos azules son proteínas, hay carbohidratos y hay otro tipo de lípidos. Pero eso lo vamos a ver después. Aquí quiero que vean cómo efectivamente ¿qué será? El 95%, 96% son fosfolípidos. Y así con todas las membranas de cualquier especie. Vamos al último grupo, que son los esteroides. También estos son no polares. Estos son los únicos lípidos que forman anillos. Y eso da como resultado, pues, la función que van a tener. Fíjense, los esteroides están formados por un esqueleto de carbonos formado por 4 anillos fusionados. Ahorita les explico por qué les puse esta imagen. El esteroide más abundante, por lo menos en nosotros, en humanos, es el famosísimo colesterol. Es un componente muy común en las membranas celulares. Fíjense, en este caso lo pusieron de color azul. Denme un segundo, voy a abrir la puerta, espérenme. Miren, les decía que en este caso lo pusieron de color azul, los fosfolípidos, pero vean cómo metidos entre los fosfolípidos encontramos otras moléculas de amarillo que son el colesterol. Pues también el colesterol está ahí metido en nuestras membranas y cumple funciones súper importantes. Y además, con el colesterol, nuestras células pueden fabricar otros esteroides también fundamentales para nuestro desarrollo, nuestra vida diaria y nuestro desarrollo. Miren, nada más nuestro cerebro tiene el 2%. Con el colesterol, nuestras células fabrican otros esteroides como el estrógeno, la testosterona, la bilis. Y por eso el colesterol es tan importante. Lo mismo que en las grasas, en los triglicéridos. Solo hay que tener cuidado con la cantidad de colesterol, porque sabemos también que demasiado colesterol es perjudicial para la salud, pero colesteroles también muy bajos, por debajo del rango, también son malos. Hay que mantener un equilibrio. También no se asusten, el rango no es así bajito. Hay un rango muy amplio entre lo máximo y lo mínimo que se debe tener. Y lo mismo en general para la mayoría de las personas, y sobre todo cuando son muy jóvenes como ustedes, es muy fácil mantenerlo en ese rango. Basta con una alimentación, y no quiero decir así una estricta, que nunca coman de eso, o que solo coman, no, 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 no. Solo con tener una alimentación adecuada y mantener actividad física. Y lo mismo, no es una actividad física así extraordinaria, ¿no? Que vayan 2 horas al gimnasio y que corran 10 kilómetros. Basta con que sean activos, con que se muevan, con que tengan por arriba de los 10,000 pasos diarios. Y si a eso le sumamos pues un poquito de lo otro, todavía mucho mejor. Y con eso basta para tener el colesterol en los rangos a la mayoría de personas. Habrá personas que sí tengan una situación metabólica que sí les cueste un poquito más trabajo, que incluso requieran medicamento, pero para el 99% de la población no es así, no es tan difícil mantener ni los triglicéridos ni el colesterol en un buen nivel.
Miren, y aquí están otros dos ejemplos. El colesterol, nuestras células lo utilizan y lo modifican a hormonas, por ejemplo, hormonas sexuales secundarias, como la progesterona, los estrógenos, el estradiol, que está implicado en el desarrollo y funcionamiento de las características sexuales secundarias. Lo mismo, miren, la testosterona, que está implicada, o sea, nuestras células fabrican testosterona a partir del colesterol, que es un esteroide. Por eso los físicos, bueno, no solo los fisicoculturistas, pero principalmente ellos consumen esteroides porque simulan al colesterol. Con el colesterol se fabrican más testosterona y más testosterona generalmente va a producir una mayor cantidad de masa muscular. Por eso la mayoría de hombres, o sea, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría van a producir mayor testosterona. Y eso se va a traducir en que la mayoría de hombres van a tener más masa muscular que la mayoría de mujeres. Pero acuérdense, hay sus excepciones. Hay mujeres, o sea, con una masa muscular extraordinariamente desarrollada y hay hombres que no tienen nada de masa muscular. Pero digamos así como en generalidades, ¿no? La mayoría. Pero aquí llega un punto en que como es un problema complejo, ¿no? Entre cuestiones de adicciones, de salud mental, empiezan a consumir muchos más esteroides, o sea, ya no pueden parar y como en algún momento de ellos aparentemente dejan de ver resultados, entonces incrementan la cantidad buscando obtener más resultados. Pero lo que ocurre aquí es lo contrario, o sea, como que llega un punto en que sí funciona, ¿no? Como que sí hay una correlación más testosterona más masa muscular. Pero si yo paso ese umbral, en lugar de producir más masa muscular, lo que empiezo es ir al contrario. Ya no produce más masa muscular y empieza a tener otros efectos secundarios, dañinos. Y eso pasa tanto en varones como en mujeres, ¿eh? No es exclusivo. Otro súper importante, la cortisona. Fíjense, la cortisona también es una hormona y es un esteroide. Se produce a partir de lípidos, bueno, a partir de colesterol. Y este nos ayuda a metabolizar los azúcares. Pero también la cortisona está relacionada con el estrés. Cuando estamos demasiado estresados, nuestro cuerpo produce demasiada cortisona. Y lo mismo, en lugar de metabolizar más, o sea, porque la lógica sería, tengo más cortisona, metabolizo más azúcares, pero no, empieza a haber como un efecto negativo, ya no se metabolizan de la misma manera. Y esto genera, pues, que en lugar de ocuparlo, de poder tener esa energía, lo acumulamos en forma de grasa. Y eso ocasiona, pues, lo que vimos, ¿no? Lo de los triglicéridos, que puede ser el taponamiento este de las venas. ¿Listo? Entonces, aquí nos quedamos el día de hoy. Vimos carbohidratos y lípidos. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Espérenme un segundito. Déjenlo encuentro. Denme un segundito, no se vayan. Van a tomar una captura de pantalla ahorita. Espérenme, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Pero es que no quiero que vean todo completo. Quiero que nada más vean la parte que nos corresponde el día de hoy. Ahí está. Entonces ahora sí vuelvo a compartir. Ay, espérenme. Ahí está otra vez. Entonces vean la imagen. Es un organizador gráfico de las biomoléculas. Ustedes vayan investigando.
Esta es la primera parte. Además, lo vamos a completar. Al final ustedes me van a entregar uno con las 4 biomoléculas. Ahorita, todo esto que les voy a pedir ahorita, ya lo vimos en la diapositiva. ¿Sale? Nada más vamos a hacer dos cambios. Entonces, bueno, primero el título va a ser biomoléculas. ¿Sale? Luego lo van a poner en español porque solamente encontré este en inglés. Entonces van a poner carbohidratos y lípidos. Y luego viene elementos que lo componen. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Las funciones que tienen. Los monómeros. Los monómeros, acuérdense, los carbohidratos se llaman monosacáridos. Los lípidos no tienen, no forman, no hay monómeros ni polímeros. ¿Sale? Entonces aquí pónganle que no forma. Luego vamos a poner 3 clasificaciones, más bien 3 tipos y un ejemplo de cada uno. Aquí vamos a poner monosacáridos, ejemplo tal, disacáridos tal y polisacáridos tal. Ya casi podemos poner también un ejemplo de cada lípido, un ejemplo de grasa, un ejemplo de aceite, un ejemplo de cera, un ejemplo de fosfolípido. Bueno, ahí no hay ejemplos, solo hay un tipo de fosfolípidos y un ejemplo de esteroides. Luego, ahí donde dice lab test, eso lo vamos a omitir. ¿Sale? Eso no lo vamos a poner. Van a dejar ustedes dos lugares. En uno vamos a poner en qué parte de la célula están. Y en otro vamos a dejar el lugar para poner un esquema muy general de los carbohidratos o de los lípidos. ¿De acuerdo? ¿Todos, chicos, les quedó claro? ¿Ya tienen acá? Eso último, ¿me lo podría repetir, por favor? A ver, lo vamos a eliminar. No vamos a poner prueba de laboratorio. ¿Todos eso les quedó claro? Sí, maestra. Ok, en vez de prueba de laboratorio, este que dice lab test, vamos a poner en qué parte de la célula está. Por ejemplo, carbohidratos, ya vimos que está en la pared celular y en el ADN. En los lípidos podemos poner membranas celulares, parte de la célula. Lab test se cambia por parte de la célula. A ver, vamos a escribirlo. Lo voy a escribir en el chat, ¿sale? Lab test se cambia por ahí está. Y la parte donde dice, la parte de abajo, donde dice positivo y negativo, ¿ya vieron? Ahí le vamos a poner un esquema de un lípido, un esquema de un carbohidrato. De momento. La próxima clase vamos a ver proteínas y la próxima clase vamos a ver ácidos nucleicos. ¿Sale? Entonces, positivo, negativo, se cambia por un esquema. De preferencia vamos a poner el monómero. En el caso de lípidos, vamos a poner un triglicérido, ¿sale? Y váyanle avanzando. Les decía que cuando ustedes me lo entreguen, me van a tener que entregar todo el organizador gráfico completo con las 4 biomoléculas. Pero ahorita vamos avanzando en estas dos que ya revisamos. Acuérdense, lo mismo, igual que lo hacíamos en el salón, debe estar hecho en su cuaderno, con pluma, con lápiz, con regla. A eso le van a tomar una foto y eso es lo que van a subir al Teams, pero todavía no.
Vamos a juntar más actividades, que haya unas 4 o 5 para que ya se haga la entrega. ¿Sale? Bueno, chicos, Maestra, entonces, tengo una duda. ¿mm? ¿Qué esquema vamos a poner en el lípido? Un triglicérido. Ok, gracias. Sí, de nada. A ver, espérenme, déjenlo lo edito para que se quede ahí y no se vayan a confundir. ¿Por qué no me deja? Ah, sí, aquí está. Editar. Un esquema de monómero y en lípidos, porque acuérdense que los lípidos no forman monómeros, no tienen monómeros ni polímeros. Ahí está. ¿Así está más claro? Sí, maestra. Órale. Bueno, entonces ahora sí me despido. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Que tengan buen día. Chao. Gracias, mi ciudad. Gracias. Hasta luego.